Bienvenidos a Astros para Navegar. Mi nombre es Marco Texon, como ya podrán haberlo leído. Hoy me acompaña Fer Rodríguez, o mejor dicho, la pueden encontrar en Instagram como Creciendo en Saturno. Hoy el tema que vamos a abarcar es ciclos de Saturno, un tema que has vivido de cerca, Fernanda. Bienvenida. Espero que nos ilustres y nos acompañes a entender este planeta que es el más lejano en los siete básicos. Está el Sol, Luna, Mercurio, Venus, pero el que veíamos al final, antes de que los telescopios nos impulsaran a ver más allá del sistema solar, fue Saturno. Y los anillos de Saturno, eh, pues de hecho fueron vistos hace poco debido a la posición que tuvo con la Tierra. Así es que bienvenida de nuevo y cómo se encuentra hoy tú y la Ciudad de México. Bien, yo vivo cerca del Monumento a la Revolución, entonces de pronto aquí es el foco donde se escuchan todas las manifestaciones. Esperemos que la ciudad coopere con nosotros hoy. Pero muy contenta de estar acá contigo. La verdad es que disfruto mucho cuando coincido con gente que le apasiona la astrología, como a mí. Yo llegué justo a la astrología por todo el tema relacionado con el retorno de Saturno y cuando entendí el tema de los ciclos, el significado de Saturno y con toda la ayuda de la mitología que hay como alrededor de este planeta, como que vi las cosas mucho más claras y también entendí como la importancia de integrar la energía de este planeta en nuestra vida. Y pues claro, para integrarla creo que lo más importante primero es entenderlo. Efectivamente, fíjate qué curioso que vive cerca del Monumento de la Revolución en la Ciudad de México y hoy vamos a hablar mucho de el retorno de Saturno, que revolución es darle la vuelta a. Y lo que habla Saturno es mucho de Cronos, el padre del tiempo que cortaba, que limitaba a sus hijos, que al final fue el castrador de Urano y fue castrado por su hijo Júpiter. Y bueno, la historia de este mito nos habla de que llega una nueva generación y desplaza a la anterior, que es parte de la naturaleza, que la flor de primavera del año pasado pues es diferente a la que hoy tenemos. Y Saturno normalmente nos habla de responsabilidades, de límites, de confrontación con la realidad, de experiencias que nos hacen madurar. ¿Qué otra cosa es Saturno para ti, Fer? Para mí, Saturno es como el principal para entender las reglas del juego en el tema de la vida. O sea, creo que, por ejemplo, como generación, yo nací en el 89 y entonces entro dentro de los millennials que muchas veces en trabajos me encontré con esta crítica hacia mi generación de que no nos gustaba como ser tan perseverantes o como tan responsables, que nos gustaba estar saltando de un trabajo al otro. Como que Saturno es el que nos ayuda a entender las reglas del juego y siento que mucha parte de la generación con la que convivo queremos cambiarlas, pero yo considero que si quieres cambiar las reglas del juego, primero necesitas entenderlas. Claro, Y hay una pelea de pronto en general con lo que implica Saturno, que es este tema de ser paciente, de estar conscientes que todo lleva un proceso, que para poder tener los frutos de algo hay que ser perseverante, hay que ser disciplinado, hay que mantenernos como enfocados en la meta. Saturno rige al signo de Capricornio y justo también podemos encontrar como esa relación de la energía que necesitamos integrar como para poder aterrizar metas que tengamos en la vida. Entonces, claro. para mí, Saturno es esta energía que nos va a permitir materializar lo que queramos en la vida, siempre y cuando tengamos en cuenta que requerimos un esfuerzo, requerimos ser disciplinados, respetar el proceso, pero también Saturno es quien nos va a ayudar a entender que depende de la edad que tengamos, son como los retos a los que nos vamos a ir afrontando. Sí. Entonces, muchas veces, de hecho no eres la primera persona que habla sobre el retorno de Saturno, en cuanto a momento crítico de acercamiento a otra filosofía, otro conocimiento, la astrología, y tiene que suceder alrededor de los 29 años. Este momento de retorno, eso significa el retorno de Saturno que ocurre casi cada 30 años en la vida de cada quien, pero obviamente podemos dividir ese proceso en 12, porque pasa por las 12 casas, o cuando hace conjunción a puntos importantes de nuestro mapa, o cuando hace alineaciones como hoy en día, en este octubre de 2022, en cuadratura a Urano, o cuando pasa de un signo a otro, que le tarda 2 años y medio. Entonces, definitivamente llega un momento en el cual tenemos esta confrontación, este viaje hacia uno mismo que nos permite destacar o tener un primer encuentro, encarar el sabio, la sabia, la mujer sabia que vive dentro de cada uno de nosotros. Entonces, hasta que no llega un momento crítico, un momento
rudo, un momento tenso, empezamos a preguntarnos qué hemos hecho y dónde venimos y a dónde vamos. Ese momento crítico, Fer, ¿cómo lo viviste? Lo viví en plena pandemia, pero Sí. justo lo que siento que uno de los regalos que Saturno te deja es darte cuenta de que tú sí tienes un decir en tu vida, ¿sabes? Siento que Saturno te ayuda a salirte del papel de víctima, porque al final justo es esta parte de hacerte cargo de, ¿no? Y como comentas, Saturno se va moviendo y va a hacer contacto con cada uno de nuestros planetas. Y en ese momento vamos a tener que hacernos cargo de la función que ese planeta significa. Para mí como que el retorno de Saturno fue curioso porque como que ahora veo hacia atrás y de lo que he aprendido, no lo vi venir como por la parte como laboral o como relacionada con mi profesión tal cual. Yo tengo a Saturno en la casa 10 en Capricornio y tengo muchos planetas en Capricornio y uno de esos es Urano en conjunción a mi Sol. Entonces, una de las maneras en las que lo viví fue que yo siempre fui una persona que quiso tener un trabajo seguro después del otro y como koala me movía antes de que según yo tuviera algo seguro. Ujú, Y en ese periodo de mi vida como que solté todo, confiando mucho en que las cosas se iban a dar. Tengo luna en Sagitario. Y como que siento que me cegó ese optimismo y de pronto como que me di fuerte con la realidad de entender que para poder yo llegar a donde quería llegar, necesitaba como ir paso a paso, irme responsabilizando de cada una de las cosas que me iban a llevar a donde yo quería llegar. Es como que lo viví de esa manera. Oye, ahí tengo que hacer una pausa, una observación, porque implica el hecho de que cuando Saturno, un signo anterior a Capricornio, se encontraba en Sagitario, obviamente, hizo conjunción con tu luna. Y eso quiere decir que el viaje de madurar, de aprender de ti, de evolucionar, empezó, digamos, pues tal vez casi 3 años antes de que Saturno tuviese conjunción con tu Saturno. Es decir, que tenemos que decir que no necesariamente vamos a evolucionar, a crecer, a madurar solamente una vez cada 30 años o 29, que a medida de que pase una casa compleja como la 8, como la 12, para mi gusto, hasta la 1, la 4 y la 6, implica una invitación prácticamente constante a volvernos más conscientes, insisto, más responsables, que son las palabras de Saturno, a entender lo que hemos estado haciendo. Y realmente estas palabras que dices con respecto a salir del papel de víctima es apropiarse de tu propio camino, es uno de los regalos que nos regala Saturno. Creciendo, punto en Saturno, así se llama tu espacio en Instagram, y eso significa que te enamoraste de Saturno en relación a todo lo que aprendiste, integraste, evolucionaste, supiste, eh, todo lo que propició esa etapa pandémica, que también fue curiosa y llamativa para tu generación en cuanto a la época de los 29-30, pero sean tiempos previos a la pandemia o posteriores a la pandemia, el Saturno que ha viajado alrededor de tu generación, de su propio signo, porque Saturno rige o se encuentra muy jubiloso en Libra, pero también está bastante bien colocado en Capricornio, que es el signo de la generación a la que perteneces, y por lo tanto esperamos también muchos regalos de una generación responsable para cuando pasen a los en el 2019 le sumamos 14 años, que sería la oposición Saturno-Saturno, cuando se encuentre en el signo opuesto a Capricornio, que es Cáncer, o sencillamente cuando dentro de 30 años después de la época pandémica nos demos cuenta de que ganamos, la humanidad ganó una generación bastante significativa y también ganó con las personas que nacieron en el 89. Ese es mi punto de vista, Fernanda, con respecto a todo lo que está pasando en la evolución de Saturno para la humanidad. Pero bien, ahora que ya escuchamos un poquito, y estos elementos han sido mencionados en otros podcasts sobre Cronos, sobre el proceso de 30 años, también hay que abrazar tanto los procesos incómodos, difíciles, exigentes, como los procesos gratificantes. Esas dos pautas me gustaría que nos platicaras. Justo como dice, o sea, le decidí poner creciendo en Saturno a mi espacio porque siento que está muy satanizado, o sea, como que en la astrología antigua lo consideraban el maléfico, pero la verdad es que cuando lo vemos desde una perspectiva evolutiva, Saturno justo te deja ese regalo.
¿no? El darte cuenta que tú tienes la capacidad de transformar tu vida, no sin irnos como a un pensamiento positivo excesivo, sino realmente sí hay algo que tú puedes hacerte cargo, te puedes dar cuenta de los patrones de comportamiento que tienes en cuestión a tus mecanismos de defensa inconscientes y justo ir trayendo a la luz todas esas cosas que te están impidiendo llegar a ser la persona que eres en el sentido de serle fiel a tu esencia. Eso es algo que me gusta mucho, que siento que Saturno te apoya en eso. O sea, al final, Saturno también puede representar a una figura paterna y llega un momento en el que nos damos cuenta que somos nosotros mismos los que nos tenemos que tanto paternar como maternar. Sí, Y adueñarse es de ese papel para uno mismo y dejar de tomar el rol de infante como alguna vez lo hiciste entre los 0 y los 10, 11, 12, pero realmente ya para cuando tienes 25 o mucho antes, que la oposición Saturno-Saturno, cuando nos llega cerca de los 14 años, pues ya tenemos una primera confrontación hacia la madurez. exacto, sí. Pero siento que hay muchas veces como personas que no se dan, o sea, como no se dan cuenta del proceso interno que están viviendo y simplemente están muy entregados al deber ser de la sociedad y a lo que supuestamente tendrían que estar haciendo respecto a su posición social o su edad, y pocas veces se detienen a ver qué proceso están pasando para poder entenderlo mejor y transitarlo mejor. Y Entonces, es, justo por sí, eso y es el normal, nombre de dime. descendencia. El nombre, claro, que de esto estamos hablando y ha absorbido tu mente y tu intención y atención. Y bueno, con respecto a Saturno, hay que decir también que todos los planetas tienen un vínculo con algún sistema, con un sistema corporal, es decir, que la vitalidad de nuestro cuerpo tiene que ver con la posición de nuestro Sol, o la forma en la que vivimos nuestros ánimos emocionales es la Luna, o la forma en la que nos conectamos con placer y la seducción es Venus, o la forma en la que nos vigorizamos es Marte, así sucesivamente con Júpiter y Mercurio. Y Saturno cubre un papel muy relevante en nuestro cuerpo. Fer, ¿cuáles esos ámbitos corporales que vive Saturno? Que hay que mencionarlos porque puede que, puede que las personas que están viviendo algún padecimiento hoy en día o constantemente en su vida respecto a estas zonas del cuerpo, pues hay que vigilar Saturno y entenderlo, integrarlo y tal vez apoyarnos de diferentes técnicas para superar lo que la vida nos pidió que atendiésemos. Saturno rige qué zonas de nuestro cuerpo, Fer. Los huesos. Toda esta estructura que nos sostiene y siento que justo ahí es como como la manera en la que tú puedes entender mucho más de Saturno a través de la mitología y como dices, los anillos de Saturno, como todo esto que nosotros necesitamos poner atención, que nos va a permitir como avanzar. Por supuesto, es lo Esto, que nos da firmeza, estructura. resistencia, durabilidad, exacto. Estructura es las varillas de un edificio, ¿no? Es la estructura de acero que permite que algo sea resistente. Si no tuviésemos huesos, pues seríamos una masa deforme, tirada en el piso, extendida como líquido, como plastilina. Y la verdad es que tenemos estas posiciones de nuestro cuerpo, que las rodillas, el cráneo, cualquier hueso que podamos mencionar. Los cartílagos hasta podríamos mencionar que también es una extensión del hueso para poder unificarse. Bien, entonces cuando tenemos demasiado Saturno, cuando tenemos poquito Saturno, también eso me gustaría que nos platicases. Cuando tenemos mucho Saturno, yo creo que lo consideraríamos cuando está aspectado a algún planeta personal Ujú. o cuando está en el ascendente o en el medio cielo. Es como en la carta natal, obviamente todo es importante, pero los 4 puntos del ascendente, el descendente, el fondo del cielo y el medio cielo son importantes. Entonces, muchas veces cuando tenemos a Saturno en una de estas casas, la primera, la 4, la 7 o la 10, podemos rigidizarnos sobre también si lo tenemos aspectado como algún planeta personal. Entonces, Saturno se puede mostrar mucho en una persona cuando la sientes que es inflexible, cuando crees, o sea, como todo el tiempo está enfocada en lograr metas, objetivos, cuando no es capaz o no se le hace tan fácil expresarse emocionalmente, como que es un poco más fría, como más distante, pueden ser unas maneras en las que podemos identificar cuando alguien tiene mucho Saturno en su carta. Pero creo que uno de los temas es que vas aprendiendo también es el balance, que creo que es algo que la astrología nos muestra, no polarizarnos a ninguno de los dos lados, ¿no? Ni ser súper rígidos, ni ser súper
laxos en el sentido de fluir todo el tiempo. Claro. Y bueno, la verdad está en que estaría muy chido que nos platicases como algunas tres, cuatro palabras claves con respecto a Saturno en todos los signos, porque ahorita nos has platicado de Saturno de tu generación, que es Capricornio, es Saturno en su mero jugo, en su mero mole. Pero, ¿qué pasa con Saturno en Sagitario, el signo previo? ¿Qué pasa con Saturno en Acuario, que lo acabamos de vivir? ¿O qué pasa con Saturno en Piscis, que estamos a punto de experimentar en el 2023? Los bebés que nacen en el 2023 prácticamente nacerán con Saturno en Piscis y eh, las personas que tienen Saturno en Virgo, las personas que nacieron hace casi 14 años, 15 años atrás, pues van a vivir su primera oposición. Y así sucesivamente el papel de Saturno en cuanto a alineaciones, en cuanto a posiciones, en cuanto a casas, en cuanto a signos, pues nos llevaría a otro podcast. Pero definitivamente me gustaría que nos mencionases unas tres palabras, al menos sobre qué significa Saturno en todos los signos. Ya mencionamos a Capricornio, pues empecemos por Aries, ¿te parece? Justo antes de empezar, como creo que es importante como decir que en la posición en donde tengamos a Saturno es algo que la vida o pues nuestro contrato de alma nos está pidiendo que nos hagamos, que tengamos una maestría en eso. Entonces, si recordamos que cada una de las casas es un escenario de la vida y cada signo es como la energía que se permea en esa casa, entonces podemos hablar de que la posición en donde tengamos a Saturno, dependiendo del signo, es el tipo de energía que la vida nos va a pedir que maduremos y que seamos maestros en eso. ¿No? Entonces, por ejemplo, el tema de y justo cuando algo, o sea, cuando te vuelves maestro en algo es porque te cuesta trabajo, no te fluye tan fácil, como que necesitas hacer un esfuerzo para poder dominarlo. Saturno en Aries sería poder tener la capacidad de ser independiente, de atreverte a hacer las cosas que quieres en la vida, de valerte por ti mismo, de no estar esperando a que alguien más venga a darte las cosas, sino tú ser pionero en algo. Eso sería lo que Saturno nos estaría pidiendo en Aries. Saturno en Tauro nos estaría pidiendo, porque también podemos hacer esta analogía, ¿no? Los signos con sus casas. Sí, Saturno en Tauro nos estaría pidiendo que seamos maestros de nuestro cuerpo en el sentido de que podamos disfrutarlo, que podamos estar presentes, que también de nuestros recursos, tanto internos como externos, de poder conectar con la naturaleza y darle ese respeto que requiere, porque al final somos parte de ella. sí. Saturno en Géminis. Con Saturno en Tauro sí me gustaría agregar que hay mucho valor en la voz como una fuerza de empoderamiento y la voz como cantante y la voz como radiolocutor y la voz como aquel que expresa y tal vez hasta podríamos encontrar a las personas de una gran capacidad poética a Saturno en Tauro. Bueno, en caso de que se dedican a hablarlo, no solamente a escribirlo, sino a vivirlo y narrarlo y pronunciarlo. Sí, también en Géminis como que tendría como esa función en ser como un maestro en poder comunicar tu mensaje, en poder, en la manera en la que te relacionas, si recordamos como Géminis también es esta manera en la que nosotros nos relacionamos con las personas de nuestro entorno. Saturno en Géminis nos pide que seamos maestros en el tema de cómo procesamos la información y cómo hacemos este vínculo entre nuestro mundo interno y este mundo externo. El vínculo, definitivamente. Saturno en Cáncer nos estaría pidiendo que nos hagamos unos maestros en el tema de nuestras emociones y también, por ejemplo, si consideráramos el tema de la luna, que es quien rige a Cáncer, es cómo tú te haces cargo de tu inteligencia emocional y cómo te das cuenta que a medida de que tú trabajes tu inteligencia emocional va a ir afectando todo el resto de los ambientes de tu vida, ¿no? También cómo te haces tu cargo de voltear a ver tus raíces, y o sea, como si recordamos la manera en la que está la carta natal, las raíces están en la casa 4 y los frutos están en la casa 10. Si nosotros tenemos una pelea con nuestras raíces, el lugar de donde venimos, nuestros ancestros, y como que nos negamos a ver esa parte, vamos a tener un problema también en poder tener los frutos, porque al final tenemos que honrar y sí, o sea, honrar no significa quedarte ahí atorado en lo que tus ancestros vivieron, ¿no? Entonces Saturno nos pide que nos hagamos cargo de nuestro mundo emocional para poder poner la semilla que eventualmente nos va a dar frutos en nuestra casa 10.
Saturno en Cáncer, fíjate que también involucra esta capacidad de responsabilizarse por el equipo, la familia, la tribu, la congregación. Es un Saturno muy especial desde mi punto de vista porque es darle eh, fortaleza, firmeza o casi resistencia a un trabajo de grupalidad, lo cual, si ya es una tarea para con uno mismo, involucrar una tarea de un conjunto de personas que abarque, no sé, 500, 440 o 20 personas de la familia, del hogar, realmente es un papel titánico. No está en sus jugos, están de hecho en el signo opuesto, pero eh, sí es un papel relevante para aquel que tal vez se convierta en líder, ¿no crees? Sí, totalmente. O sea, justo siento que estamos como en una etapa como planeta de justo dejar viejas estructuras para darle espacio a, a lo nuevo, que es esta pelea que continuamente en la vida tenemos entre Saturno y Urano. Pero las personas que hoy son líderes, considerando las necesidades de cada uno de su equipo y considerando la manera de ser de cada uno de su equipo, yo creo que son de los que llegan más lejos, porque al final están reconociendo que el equipo está formado de cada uno de los integrantes y por las particularidades que cada uno de ellos tiene. Entonces, Efectivamente. obviamente lo que dices, sí, totalmente de acuerdo. Y, por ejemplo, pasando ya a Saturno en Leo, nos estaría pidiendo que nos hagamos cargo de qué es eso que nos hace únicos y auténticos. Leo está muy relacionado con nuestro niño interno y con todo esto que nosotros hacíamos cuando éramos chiquitos sin filtro, ¿sabes? Como desde la felicidad de estar presentes y de ser. Y muchas veces, como que con todo el paso de la vida y de todos los procesos, lo vamos dejando como al fondo. Y Saturno nos pide que lo retomemos, que nos hagamos cargo de darle luz a lo que ese niño quería, porque a la vez está relacionado con el tema de la creatividad, que nos hagamos cargo de la creatividad que cada uno de nosotros tenemos. Como que siento que como sociedad, al menos como a mí me pasó, consideraba que la creatividad estaba nada más como exclusiva para los músicos, los artistas y la gente como que se considera como, se denomina como creativa. Ujú. Y la realidad es que está dentro de cada uno de nosotros. Entonces Saturno en Leo nos pide eso, que nos hagamos cargo de expresar nuestra autenticidad y nuestra creatividad, porque es algo que tú tienes como un don que le puedes dar al mundo. Y no significa que tengas que hacer un negocio de eso, sino que simplemente como que compartas esa energía en las cosas que haces día a día. Esta dinámica alegre, coqueta, brillante, energética de Leo se ve contrastadas con la fuerza a veces rígida, severa, estricta, dura de Saturno. En buena parte, una palabra para entender la casa y el signo es cristaliza, que significa materializa, como ya dijiste, que significa concretiza o también involucra manifiesta, que significa que pues para que yo obtenga un pan necesito comprar la harina, hacerlo pasar por un proceso, ponerla a fermentar, moverla, meter los ingredientes, tener listo el horno, esperar el proceso, darle decoración, desmoldarlo, presentarlo y listo, está materializado. Ahora, actualmente lo que muchas personas hacen para obtener un pan es vas a la tienda, intercambias dinero por este servicio, llega a tu plato, llega a tu mesa, llega a tu casa, llega a tus manos. Y esa dinámica de respetar el proceso, como dijiste al principio de nuestra charla, es algo que merece ser retomado, merece ser reestimado, reentendido, y es también por eso que estamos volteando a la cultura de orgánico, la cultura del slow food, ¿no? Paga por algo que vale, algo que fue hecho con muchos pequeños pasos, de los cuales también hay que agradecer y hay que valorar y hay que retribuir y hay que respetar. Entonces, este proceso de quiero una casa, tengo 2 millones de pesos, listo, dámela. Y eso no significa que te hagas un hogar o quiero que todo el mundo me vea. Bueno, pues párate en un escenario, paga el escenario, paga la entrada de boletos, di que vas a hacer un espectáculo, pero atrás de ti puede haber un circo, o sea, puedes rentar un conjunto de personas que llaman la atención, como mujeres llamativas o hombres llamativos, y listo, ya te están todo el mundo volteando a ver, como si fuese un TikTok también. Entonces, este proceso de tomar las cosas con la calma y la paciencia son palabras muy saturninas, ¿no crees?
Y es un reto, ¿no? Porque justo ya estamos en una cultura de la inmediatez total. O sea, cada una de las redes te dicen mucho, ¿no? Tienes 3 segundos o 5 segundos para captar la atención de tu cliente o de la persona a la que le quieres transmitir el mensaje. Y justo es una pelea con esta parte que significa Saturno en el sentido de lo que comentas, como irle dando espacio como a cada una de las cosas que se necesitan para llegar a un proceso. Y estamos también como en este momento de Saturno en Acuario, y justo es la oposición con Leo, ¿no? Como la parte de cómo es que la tecnología y como todo el tema de la innovación ha ido haciendo que nuestra vida sea más fácil, pero también nos ha ido desconectando un poquito como de esta humanización que hay detrás de cada uno de los productos que consumimos, ¿no? Pero bueno, Efectivamente. ¿Cómo pasando es a Virgo? a Virgo, ajá, Saturno en Virgo nos pediría que nos hagamos cargo de nuestras rutinas, de nuestros hábitos, de nuestra alimentación, de todo lo que le ponemos a nuestro cuerpo y cómo lo cuidamos, que siento que también es un reto, también con la manera en la que la cultura y toda la sociedad avanza, de pronto nos olvidamos de esa parte de respetar y de cuidar nuestro cuerpo. Aunque lo laboral también toma una conciencia más profunda, que es de qué manera sirvo, de qué manera funjo, de qué manera proveo, aplico mis conocimientos y mi información y mis capacidades y mi tiempo para la sociedad, cómo entrego parte de mi ser a un proyecto mayor, en este caso humanidad, pero podría ser un propósito espiritual o un propósito laboral o un propósito de alguna organización no gubernamental. También aplica eso, ¿no? Sí, totalmente. Es como yo, como parte del sistema más grande, puedo ayudar a que mejore y funcione mejor. Y Saturno en Libra es una posición en donde Saturno se ve exaltado en el sentido de que, por ejemplo, si consideramos que en Libra es regido por Venus, que es el placer, como el disfrute, y es esta parte de la que hablábamos, no nos podemos polarizar a un lado, ¿no? O sea, justo sí se trata como que disfrutes, pero también como que pongas un poco de restricciones en ciertas cosas para que puedas tener este balance como en la vida. Entonces, Saturno en Libra nos pide de que nos hagamos justo cargo de este equilibrio, de esta armonía que podemos tener tanto dentro de nosotros mismos como en nuestras relaciones, en nuestros vínculos. Libra, estando en la casa 7, es algo que nos habla del otro, ¿no? De cómo no nada más tomo en cuenta quién soy yo, qué quiero yo, sino también lo que quiere el otro. En el mejor de los casos, este Saturno da mucha conciencia o obliga a que la persona acentúe su labor y profesión y tal vez proyecto de vida hacia la igualdad, la equidad, la reciprocidad, la jurisprudencia, una vida más justa en cuanto a la sociedad y también tiende a movilizar a un líder que intente pues corregir las reglas. Ujú. Sí. Con Pasando a A Saturno en Escorpio. Escorpio. Ujú. Escorpio siempre es un signo que nos habla de profundidad y transformación, ¿no? A veces como esta parte de qué es lo que está dentro de nosotros que no nos atrevemos a voltear a ver, que si lo hiciéramos nos daría muchísima luz e información de cómo podemos llegar a donde queremos llegar. Saturno en Escorpio nos hace como conciencia de que nos hagamos cargo de esa parte de nosotros que es resiliente, que se puede transformar, que es capaz de sobreponerse a las crisis. Definitivamente es un proceso complejo debido a que es la madurez respecto a soltar, respecto a transformarnos, como dices, respecto a renacer e incluso respecto a aceptar el papel que tiene la muerte en la totalidad de la vida. Exacto, sí, justo. Y pasando a Saturno en Sagitario, podríamos como decir que lo que nos pide Saturno en esta posición es que nos hagamos cargo de cuáles son esas creencias que tenemos, de qué es en lo que nosotros como que consideramos que tiene un propósito mayor, de qué es aquello que nos hace expandirnos, que nos hace también querer compartir con los demás a través de nuestras enseñanzas, de todo esto que también nos lleva al tema de la justicia, de nuevo con Sagitario, ¿no? Sí, Como el considerar cómo podemos nosotros encontrar
esta manera de aportarle a los demás desde ese punto de vista de no nada más yo, no nada más lo que quiero yo. Sí, es una dinámica llamativa porque la experiencia de Sagitario muchas veces es intangible en función de que una experiencia al extranjero no te la puedes llevar a la bolsa como tal, te traes el souvenir, pero el recuerdo es intangible, o las fotos, pues realmente capturas el momento ilusoriamente y ya no existe, o la filosofía es algo que no intenta llegar específicamente a algo tangible, que es el tema de Sagitario. La situación de Saturno es concretizar, y concretizar una filosofía se dice fácil, pero ni ponerla en libros, ni ponerla en libretas, ni ponerla en un registro va a permitir que esa visión que procura responsabilizar hacia el futuro se materialice. Es una dicotomía, es una lucha de, de aquello que puede tocarse y aquello que debe ser tal vez hasta intangible, o sea, un tanto etéreo. Sí. Y pues Saturno en Capricornio ya lo platicamos un poquito más a fondo, pero así resumiendo esa parte de ser responsables, de ser disciplinados, de ser perseverantes y de ser realistas, ¿no? De cómo aquello que yo quiero realmente se puede aterrizar y materializar en este mundo, como en estas reglas, en este plano. Y Saturno en Acuario, pues nos va a pedir que nos hagamos cargo de cómo estamos contribuyendo a la sociedad, cómo nuestros ideales están buscando como un beneficio mayor como al sistema, ¿no? También la parte de la innovación, pero cómo estamos usando esa innovación y esa tecnología, si nos estamos yendo para el lado de beneficiar o de perjudicar a los demás. O sea, creo que también este Saturno en Acuario nos pide esta parte de buscar la manera en la que todos tengamos un espacio en el mundo. Siento que, por ejemplo, todas las revoluciones que ha habido con respecto a las criptomonedas o con respecto a las redes sociales han hecho esta parte de abrirle a los demás un espacio para quitar un poco como estas jerarquías tan marcadas que antes había, ¿no? Está necesario mencionar que actualmente lo estamos viviendo, que ya casi va a terminar, que termina prácticamente al comienzo de 2023 y que pues lo hemos estado incorporando o entendiendo prácticamente desde 2021. Entonces 21 y 22, eh, con otro poquito del 23, nos ha estado impulsando a abrir nuestro panorama, que muchas veces la palabra de Acuario es open mind, de qué manera puedes concretizar una mente que se abre a otros panoramas o a otras realidades o a un futuro más benevolente. Tuvimos un reset de vida gracias a la pandemia. Esto fue propiciado por Saturno en Acuario. Y ahora con Saturno en Piscis, ¿qué es lo que se va a materializar o a fomentar, Fer? Yo considero que vamos a entrar más en contacto con la totalidad, por querer resumirlo en una palabra, pero Sí, con esta parte de cada uno de nosotros es cuerpo, pero también es espíritu, ¿no? O sea, es materia, pero también es espíritu. Y todo esto que a mí me hace, es como había una canción de los Beatles que decía de como lo mismo que eres tú, soy yo. Justo uh-huh. como que esto nos va a pedir Saturno en Piscis, que tengamos esta conciencia social de que todos formamos parte de lo mismo. Entonces, cómo las acciones que estás teniendo tú están repercutiendo en los demás y cómo el cuidado que tienes tú contigo mismo también le está beneficiando a los demás. Nos Entonces, yo considero invita que esta Human Piscis nos va a pedir mucha de esa conciencia colectiva. exactamente, esa unidad es lo que vamos a estar viendo y también estará materializándose lo que de aquellas personas que están cerca de cumplir 60 años, por decir que es el segundo retorno de Saturno, o personas que están llegando al primer retorno de Saturno. Fer, muchas gracias por esta charla, por toda la información que nos has dado respecto a Saturno. Por favor, dinos a los escuchas dónde podemos saber más de ti. Te agradezco muchísimo la invitación. La verdad es que creo que nos podríamos pasar horas porque siempre se puede profundizar muchísimo en la astrología, pero mi plataforma principal es Instagram, está como creciendo.en.saturno. También estoy en Facebook, en Twitter, pero realmente la mayor parte de mi contenido la comparto en Instagram. Entonces te agradezco muchísimo la invitación, lo disfruto mucho. Muchas gracias por tu disposición, muchas gracias por la plática y espero que podamos ahondar con Saturno en las casas y sobre todo en conjunción con los diferentes planetas que tendremos en los próximos tiempos hacia 2023-24 o en relación a el mapa de cada quien, haciendo contacto con
Hoy hablamos de cómo tuvo contacto consigo mismo y habría que hablar de cómo tiene contacto en oposición ecuatorial, en alineación, en conjunción con otros puntos de nuestro mapa. Entonces, mucha información que volver Sí, a retomar en este podcast. Espero que lo vuelvan a escuchar. Y me despido, Fer. Tú das consultas, ¿verdad? sí, hago cartas natales, revolución solar, sinastrías, tránsitos, ahí nos estamos. Todo el paquete. Muy bien. Pues de nuevo, muchas gracias a quienes nos acompañaron. Espero que traigan sus comentarios en nuestras conversaciones de Instagram y yo pues los recibo en todas las plataformas, Twitter, Facebook, este, y las que vengan. Fer, que tengas un excelente día y hasta la próxima. Gracias, Marco, igualmente. Un saludo a tu audiencia. Un abrazo a Néstor Olivares que estuvo en los controles de audio. Bye bye.